cuán grande es Él. Que antes de eso, y ya como les dábamos la bienvenida a todos ustedes los que están aquí con nosotros, también tenemos que darle la bienvenida a las personas que están en el canal de YouTube, a quienes pudiendo venir les hacemos la invitación y la exhortación para que estén con nosotros. Quienes puedan estar, ¿sí? Les exhortamos a que todos los domingos se reúnan con nosotros. A quienes no pueden estar porque están en una distancia que definitivamente hace imposible el movilizarse, pero nos está siguiendo, siempre les vamos a pedir, vean todo el culto, las predicaciones que se suben o el resumen de la predicación los días martes. Pero también entonces les invitamos a que si este mensaje, lo que hacemos aquí en la congregación, le es de provecho, le edifica y le bendice, le dé un like, no simplemente lo observe, sino que le dé un like también y que se pueda suscribir si no se ha suscrito y que lo pueda compartir con otros si considera que lo que se hace en este lugar y lo que se dice glorifica al Señor y le puede servir a alguien y le puede ser de edificación. Esa es una forma en que extendemos el reino de los cielos, ¿sí? Alguien dirá, yo quiero compartir la palabra de Dios, pero no sé cómo hacerlo. No tengo la capacidad de hablar, la fluidez en mis palabras para poderlo compartir. Entonces, utilice a alguien, al predicador que corresponde en ese momento y comparta el video. Y es una forma en que estamos extendiendo el reino de los cielos, no solamente para las personas que están en el canal de YouTube, sino para nosotros que seguramente llegamos, nuevamente repasamos la predicación y si lo queremos compartir con alguien más. Muy bien, entonces decíamos, el título de la predicación es ¿cuán grande es el recordar que estamos haciendo un pequeño estudio del libro de los Salmos y que dentro del libro de los Salmos, que son ¿cuántos? 150, ¿cierto? 150. De entre toda esa cantidad de salmos, hay algunos salmos específicos que se conocen comúnmente como salmos mesiánicos. Salmos que en sus palabras o entre sus palabras, entre sus declaraciones o entre sus profecías, están anunciando al Mesías prometido que estaría por venir muchos años después. Y eso es lo que hace mucho más maravilloso esta declaración o algunos de estos salmos. Que la aparición del Mesías no sería de forma inmediata, sino que todavía tendrían que pasar muchísimos años, y la promesa de la aparición del que, como Moisés lo llamaría en el libro de Deuteronomio, el profeta que habría de levantarse de entre nosotros, apareció, se encarnó. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, habitó en medio de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Se humilló de tal manera que su humillación no necesariamente está enfocada en la cruz del Calvario. Se humilló tan solo cuando se hizo hombre, para padecer las cosas que nosotros comúnmente padecemos. Aún la palabra dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y a ese Cristo que caminó en medio de nosotros, murió en la cruz del Calvario y resucitó, y está sentada a la derecha del Padre, pero no de forma inactiva, sino que está orando por nosotros, intercediendo por nosotros, día y noche. A Él es quien damos la gloria siempre. Para Él y por Él es que nosotros nos reunimos todos los domingos, para exaltar su nombre, para alabarle, para recordar de sus prodigios, de su ser, de su poder, de su gracia. Eso es lo que hacemos todos los domingos. Esto evidentemente no es una pérdida de tiempo, ¿sí? Estamos aquí porque somos suyos, porque Él nos ha ungido con su Espíritu, porque Él nos ha llamado con tantas maneras tan especiales, nos ha llamado santos, ungidos, redimidos, hijos, coherederos, hermanos suyos incluso. Y tenemos un propósito en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Recordar además entonces algunos datos que ya estuvimos compartiendo acerca del libro de los Salmos, además que ya habíamos dicho hace algunos días que el libro de los Salmos se dividía en 5 libros y que cada uno de estos libros, según los expertos, según los eruditos, hace alusión a cada uno de los libros del Pentateuco. Recuerde que el Pentateuco no es más que el conjunto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Si alguien dijo Mateo, Marcos, Lucas, entonces es tiempo de arrepentirse, ¿cierto?
y de empezar el discipulado. ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero que además hay que recordar que el libro de los Salmos no fue escrito en su totalidad por David. Normalmente relacionamos los salmos con David, pero no necesariamente. De hecho, tenemos que decir que de los 150 salmos, aproximadamente 50 de ellos son anónimos. Incluso el Salmo 1 y el Salmo 2, de los cuales ya tuvimos la oportunidad de estar predicando junto con David, son salmos de los cuales no se hace alusión a su escritor. Pudiéramos marcar la tendencia de decir que fue David, pero como el Salmo no lo dice, entonces nosotros tampoco asumimos que haya sido él. Entre todos los escritores aparecen, ya lo dijimos, hombres como David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Emán, Etán, Moisés y los anónimos como ya lo citamos. Pero en este caso, el Salmo 8 ha sido escrito por David, como bien lo explica el subtítulo que aparece allí, del cual vamos a hacer un poquito de énfasis, porque aunque pareciera no ser tan trascendental, quiero ponerlos en un contexto o tratar de ubicarlos en un entorno. Por eso en la palabra de Dios nada es para desperdiciarse y todo debería leerse y meditarse, ¿sí? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, normalmente nos damos cuenta que cada capítulo en cualquiera de los libros de la Biblia o las cartas del Nuevo Testamento tienen un título, ¿sí? ¿Lo han leído? ¿Se han dado cuenta? Hay que decir que aunque toda la escritura es inspirada por Dios, los títulos que tienen estos capítulos no son inspirados. No son inspirados. Pero que en este caso, o en algunos casos de varios salmos, no solamente aparece el título del Salmo 8, sino que aparece un subtítulo con negrilla y en letra cursiva, de la cual yo pudiera deducir, no lo voy a dar como una verdad definida, pero que pudiera deducir que podrían ser inspirados, a causa de que si nosotros revisamos otras versiones de la Biblia, esto que aparece como un subtítulo, en otras versiones aparece como el versículo 1 del capítulo 8. ¿Y cuál es la importancia de esto? Y deberíamos empezar con el segundo punto. En la Reina Valera aparece el subtítulo como al músico principal sobre Gitit o Gitit, Salmo de David. Ahí es donde claramente nos está diciendo que el escritor es ¿quién? Es David. En la versión Reina Valera no nos dice mucho. Simplemente aparece esta descripción al músico principal sobre Gitit o Gitit. Pero nos damos cuenta que hay un avance o una progresión en el entendimiento de lo que el subtítulo significa cuando miramos la Nueva Versión Internacional, que es la que normalmente usamos aquí en la congregación, y dice algo así como al director musical, y termina diciendo, sígase la tonada de la canción del lagar. Parece que nos da un poco más de información y un poco más de idea, solo hasta que llegamos a la traducción lenguaje actual, una muy buena traducción, por lo menos muy sencilla. Y dice algo como himno de David, instrucciones para el director del coro. Pero aquí está el punto. Para cantarlo con la melodía que se toca cuando se exprimen las uvas. Y eso ya nos va, como decíamos ahora, ubicando en un entorno mucho más claro, ¿no? ¿De qué se trata eso? O toda esta descripción. Esa palabra Gitit o Gitit, según los expertos, los expertos, viene de una palabra que significa Gat, que esa palabra puede significar o un lugar, un territorio, una región, pero también puede significar o un instrumento o una melodía. Ese instrumento específicamente es un arpa o es una especie de arpa.
Pero escuchen esto. Ese gitit no solamente significa una melodía o un instrumento, sino que es un acompañamiento que se usa o que se usaba para entonar himnos de alabanza y adoración en los tiempos de la vendimia. ¿Qué es la vendimia? ¿O qué era o qué es la vendimia? Es el tiempo en que se cosechan las uvas y se ponen en un lugar llamado, según la nueva versión internacional, un lagar. Mire cómo se va uniendo todo, un lagar, donde se exprimen las uvas para producir el vino, donde se exprimen las aceitunas para producir aceite e incluso las manzanas para producir sidra. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Que normalmente estos días de la vendimia suelen ser días festivos donde la gente sale de sus trabajos, de sus casas y se reúnen todos para exprimir las uvas para producir el vino y las demás cosas, como ya los hablamos. Específicamente usaban a los niños para este trabajo. Pero además hay que decir que no solamente se acompañaban con himnos de alabanza, sino que los que estaban exprimiendo no solamente exprimían de una forma monótona, sino que danzaban sobre los frutos, sobre las cosechas, mientras el resto del pueblo adoraba y cantaba al Señor. Y posiblemente, uno de los himnos que se citaban para cantar al Señor mientras se exprimían las uvas, ¿y qué más? Y las manzanas y las aceitunas, sería el Salmo 8. Pero que además, si hacemos un recorrido sobre el libro de los Salmos, nos damos cuenta que ese título de sobre Gitit o Gitit están en el Salmo 8, el Salmo 81 y el Salmo 84, que son salmos o son himnos de alegría que expresan alabanza y adoración al Señor. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Pero que además, cuando nos damos cuenta, y dice aquí, al director musical también tiene entonces dos interpretaciones. Una, cuando hablamos del músico principal, que aparece 57 veces en el libro de los Salmos, puede enfocarse en la dirección que se le daba al levita encargado de dirigir los cantos en el templo. Hasta ahí parece una interpretación normal, ¿sí? Parece que no es nada del otro mundo, pero algún grupo dentro de los padres de la iglesia asumían que realmente el enfoque de que el salmo dijera al músico principal decía o señalaba que ese salmo hacía alusión al Mesías. Y que este Salmo 8, cuando dice al director musical, está diciendo que este salmo es para el Señor, para el músico principal, para el que es primero en todas las cosas, para el Mesías que había de venir. ¿Sí? ¿Ya se imaginan esto de la vendimia y el lagar y estar danzando allí? Bueno, no sé. Vamos a leer el Salmo 8 y luego trataremos de analizarlo un poco. Siempre cuando nosotros predicamos intentamos decir lo que mejor podemos decir, pero nunca estaremos tan cerca de lo que Dios quiso decir, seguramente. Dice la palabra del Señor: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. A causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los chiquillos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre las obras o sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste
a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, ¿cómo termina? Qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Amén. Que aprovecho y hago un paréntesis antes de continuar. Iba a decirlo antes de empezar a leer. Les iba a decir, abran sus Biblias. Por ejemplo, el pastor ahora que está haciendo este ejercicio. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muy bien. Ahora, ¿cuántos trajeron sus teléfonos? ¿Y la Biblia? Yo reflexionaba esta semana en algo pues que no es bastante profundo y pensaba qué sería de un niño o de un joven, cualquier persona que vaya a la universidad o al colegio y no lleve libros. No sé si haya la posibilidad de que pueda avanzar, crecer, estudiar. ¿Por qué sería diferente con nosotros como miembros de la congregación, cierto? De una iglesia cristiana, ¿sí? Y nosotros, a pesar de que tenemos la bendición de tener estas herramientas, ¿sí? Qué bueno que nosotros nuevamente volvamos a la cultura de tener nuestras Biblias, ¿sí? Estas Biblias son bastante económicas, muy económicas. Creo que esta Biblia está sobre, aquí, porque la vendemos aquí, esta Biblia está sobre 7,50 € más o menos, ¿sí? Qué bueno que nos animemos a tener nuestras Biblias independientemente de que estemos utilizando esto y que podamos desarrollar el hábito, porque evidentemente tenemos nuestros teléfonos y también son una bendición. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial y que si tenemos un texto donde tenemos algunas dudas, pues pasamos de ventana, le preguntamos a la inteligencia artificial y volvemos. Pero qué bueno que podamos nuevamente desarrollar el hábito de tener nuestros libros, las hojas, ¿sí? Porque preguntábamos hace 15 días y pregunto ahora algo parecido. Si tuviésemos la experiencia de estar en una isla completamente solos y abandonados y no hay nada más, ¿qué podría ser más duradero en ese lugar, su teléfono o la Biblia? El teléfono se va a apagar, la Biblia no. Ahí les dejo esa inquietud. Biblias a 7,50 €, 8 €, buenísimas. Biblias para los niños. Hay una Biblia espectacular para los niños allí en la parte de atrás, ¿sí? Si usted desea una Biblia, podemos hablar al final del servicio, tan solo al final. ¿Amén? Muy bien. Después de esta exhortación, vamos a mirar un poco entonces el texto. Nuevamente dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre. Qué imponente es tu nombre, en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Cuál es el énfasis de este capítulo 8? ¿Cuál es el propósito? Y es que nosotros recordemos que además de, como decíamos al principio, de ser llamados ungidos, redimidos, hijos, etcétera, etcétera, Dios nos ha llamado para transformarnos en adoradores. Pero no cualquier tipo de adoradores, sino adoradores en espíritu y ¿cómo? Que andan en la verdad y adoran a Dios conforme a la verdad. Que se apoyan en la verdad para exaltar a su Señor. Y que la verdad de Dios está centralizada en las Escrituras. Y que las Escrituras nos muestran y nos dan razones de por qué deberíamos nosotros adorar a nuestro Dios. No solamente nos dice el que debemos hacerlo, sino por qué deberíamos hacerlo. Y el Salmo 8:1 nos dice, o nos da 3 razones para exaltar al Señor. 1, su soberanía. 2, su nombre. 3, su gloria.
Y cuando hablamos de su soberanía, este debería ser un argumento para que nosotros vivamos en paz. ¿A qué me refiero? A que Dios de principio a fin tiene el control de todas las cosas. Y que nosotros no oramos para pedir que Dios tome el control. Error, no oramos para que Dios tome el control. Dios ya tiene el control. Y seguirá teniendo el control de todas las cosas y el dominio de todas las cosas creadas. Él es el Señor de nuestras vidas y sabe o supo el momento de nuestro nacimiento, pero sabe cuál es el día específico, el día, la hora, el momento, el lugar, cuando nosotros partiremos a su presencia. Él conoce nuestras oraciones aún antes de que nosotros las proclamemos o las anunciemos. En sus manos está nuestro destino, en sus manos está nuestra vida. Nosotros estamos ubicados en el hoyo de su mano. Nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Él nos tiene cubiertos. Él es Señor sobre todas las cosas. Decía alguien que si hubiese siquiera un átomo que se escapara del control y el dominio de Dios, Dios no sería Dios. Él tiene el control de lo ancho del universo y a cada estrella la llama por su nombre. Nuestro Dios es un Dios ¿qué? Soberano. Pero además exaltamos al Señor por su nombre. Cuando nosotros leemos esa primera parte del Salmo 1, oh Señor soberano nuestro, aparentemente aparecen aquí dos términos en hebreo. La palabra Señor es la palabra Hashem. Es una de las formas en que los judíos suelen llamar al Señor Hashem. Pero la segunda expresión, soberano nuestro, ya no lo llaman como Hashem, sino como Adonai. Adón o Adonai. ¿Qué significa esa palabra Adonai? Además de expresarse como soberano nuestro, se expresa también como mi amo. Mi amo. No solamente es el amo de toda la creación, sino que es mi amo. Por consiguiente, yo soy o debo ser y debo vivir según los preceptos de mi amo y para su gloria. Y todo lo que yo soy debe expresar adoración a mi Señor. Pero además la importancia del nombre es tal para los hebreos que el nombre habla o describe la esencia, la naturaleza física y profética, el carácter, la reputación, la autoridad y hasta la memoria de una persona. Recuerden que el nombre, como se expresa en Éxodo capítulo 3 acerca del Señor, es el yo soy el que soy. Y nuestra seguridad está en su nombre, porque su nombre dice que a pesar de que todo cambie, Él sigue siendo el mismo desde ahora, desde antes y para siempre. Que nuestro Dios es un Dios inmutable que no cambia por ninguna de las circunstancias, aun cuando nosotros cambiamos cuando hace mucho frío como por estos días. Y nos vemos mucho más felices cuando se está aproximando el verano y luego volvemos a estado de depresión cuando vuelve el invierno. Nuestro Señor no cambia, es inmutable, permanece firme y permanece fiel. Su nombre es una razón para que nosotros demos gloria al Señor. Pero además damos gloria al Señor por su gloria, por su poder, de cómo extiende su gracia, su poder, nuevamente esa palabra, en los cielos. ¿Cómo podemos nosotros salir y mirar hacia el firmamento y ver la gloria del Señor extendida allí? A mí personalmente me encanta el cielo cuando está, o el firmamento o el cielo cuando está completamente azul. A mí me gusta mucho. Le decía a mi esposa que a mí me genera un sentido de amplitud. De amplitud. ¿Sí? Parece que no hubiese límites. Parece que no hay un principio ni un fin.
y de alguna manera me hace entender la magnificencia de nuestro Señor. Por su soberanía, por su nombre, por su poder extendido en los cielos, es que nosotros debemos adorar al Señor. Pero además, dice el versículo 2, aquí hay algo muy especial: a causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los chiquillos y de los niños de pecho. ¿Para qué? Para silenciar al enemigo y al rebelde. Lo primero que hay que decir a manera de reflexión es: ¿será que el que se opone a nuestra profesión de fe debería producir en nosotros negación o adoración? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros somos confrontados y hasta somos sometidos a burlas por nuestra fe? ¿Nos quejamos o adoramos? El Señor no escatima en elogios, pero tampoco en etiquetas a los adversarios. Los llama adversarios, enemigos y rebeldes. Recuerden que hay un principio en la interpretación de las Escrituras, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando nosotros encontramos un texto que nos es difícil de entender, nosotros debemos buscar la interpretación de ese texto en la Biblia. En la Biblia. Y nosotros podemos examinar, no lo tenemos aquí, pero por eso yo confío que ustedes trajeron sus Biblias. Amén. O van a traer más Biblias el otro domingo. Y dentro de 15 días, mucho más Biblias. Y el próximo domingo, más Biblias. ¿Sí? Y vamos a mirar este texto. En Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Este versículo 2 del Salmo 8, ¿a qué se refiere? Dice la palabra del Señor: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¿cómo gritaban? Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? Los sacerdotes, no los niños, los sacerdotes. El versículo 16 dice: ¿oyes lo que estos están diciendo? Protestaron, no simplemente se lo manifestaron, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No habéis leído nunca el Salmo 8? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Así que, ¿quiénes son los enemigos según este texto del Señor? Los que profesaban tener una religión, pero no habían nacido de nuevo. No era propiamente, y esos adversarios no están propiamente afuera, muchas veces están adentro. Pero que además lo que ellos protestaron es que ellos, los niños, los jóvenes, utilizaran una expresión que estaba reservada solamente para el Salvador, y es la expresión Hosana. Que en algún momento ese Hosana parecía ser una exclamación o un clamor diciendo: Señor, sálvanos, pero que según el texto de la Biblia llamada Palabra de Dios para Todos, ese Hosana significa: viva el Salvador, el Hijo de David. Lo que ellos estaban diciendo es que ese hombre que estaba entrando era ¿quién? El Mesías, el Salvador, el Hijo de David, el Mesías prometido, Dios mismo. Y que eso es lo que ellos protestaron.
Así que no solamente adoramos a nuestro Señor por su majestad, por su gloria, por su nombre, por su soberanía, sino que según el texto 2, a pesar de las circunstancias adversas, el versículo 2 nos insta a adorar al Señor por el Salvador y por su salvación, que ha sido efectiva o ha sido aplicable efectivamente en nosotros, porque por su gracia nosotros hoy podemos ser hijos de Dios. No hay ningún mérito en nosotros. Todo el mérito, que al final corresponde con toda la gloria, es solo para Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora miremos esta serie de versículos y vamos a ir un poco más rápido. Empieza reflexionando, o sigue mejor, reflexionando el salmista diciendo: cuando contemplo tus cielos, nuevamente vuelve a los cielos. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de honra. Así que, ¿dónde se enfocó la meditación del salmista según el versículo 3? En los cielos, admirando ¿qué? La luna y las estrellas que el Señor allí fijó. Quiero que consideremos algo, simplemente datos, parecen datos fríos, pero esto debería llevarnos a entender un poco la obra de nuestro Dios. Primero, con respecto acerca del sol. Dice que la energía del sol, estos son simplemente datos científicos, la energía del sol en forma de luz solar sustenta casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis y determina el clima de la Tierra y la meteorología. Es la estrella del sistema planetario en el que se encuentra la Tierra, por lo tanto, es el astro con mayor brillo aparente. Por lo tanto, su visibilidad en el cielo local determina respectivamente el día y la noche en diferentes regiones y en diferentes planetas. También aporta energía que mantiene en funcionamiento el proceso o los procesos climáticos. Tenemos que decir, a manera de último dato, que el Sol es unas más o menos 109 veces mayor que el diámetro de la Tierra. 109 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Es imposible que algo tan grande y que funcione tan bien haya aparecido de la nada. Acerca de la luna. La luna es de gran importancia para la Tierra debido a sus múltiples efectos e influencias, tanto en el ámbito natural como en la vida humana. Algunas de sus principales funciones: rápido, estabilización del eje terrestre; 2, generación de mareas; 3, velocidad de rotación de la Tierra; 4, protección frente a impactos; 5, influencia cultural y científica; 6, regulación del ritmo biológico. Séptimo, este no está ahí, pero eso se lo voy a agregar yo. Ese es de uso y utilidad para las mujeres cuando se van a cortar el cabello. Eso no aparece en la NASA, ¿sí? Pero ustedes saben que es verdad o no. Nosotros vamos cualquier día, las mujeres no. ¿Sí? Ahí está. David ya está aplicándolo, ¿cierto? El uso, muy bien. Y acerca de las estrellas. Hay un portal llamado space.com. Dicen que una galaxia típica como la nuestra alberga mínimo 100,000 millones de estrellas. Mínimo. ¿Sí? Dice, pero podrían ser más, incluso unas 400,000 millones. Pero estas son solo las estrellas que hay en nuestra galaxia. Sabemos que hay cantidades similares en el resto de galaxias del universo. Pero según los hallazgos
de un telescopio llamado Hubble en el 2016, dicen que hay más o menos unos 2 billones, con B, billones de galaxias. Así que multiplicamos los 2 billones de galaxias, más o menos por 100.000, entre 100.000 y 4.000 estrellas, da un número que eso no se lo podría describir fácilmente, pero se expresa más o menos en un número 2 con 23 ceros. En otras palabras, sería algo así como, a ver cómo se podría, 200 sextillones. $200 sextillones. Las estrellas desempeñan un papel crucial en el universo, siendo fundamentales tanto para el proceso o para los procesos cósmicos como para la vida misma, ¿sí? Pero además les voy a dar un dato bastante interesante. Definitivamente la Biblia no es un libro científico, pero sí que apoya la ciencia o puede refutarla también. Porque al final, si encontramos una contradicción en un dato científico entre las escrituras y la ciencia, siempre debemos apelar a las escrituras. Según un astrónomo llamado Eric Sagerson y otro llamado Carl Sagan, escuche esto, según ellos, si contamos la cantidad de granos de arena en las playas de la Tierra y asimismo se pudieran contar la cantidad de estrellas que hay en el universo, el resultado es prácticamente igual. Y recordamos cuando en Génesis 22 el Señor le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y además las estrellas tienen la capacidad de esto. Según Job 9:9, Él creó la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Pero antes de eso vamos a dejarlo aquí para no devolvernos, y recordamos los versículos 3 al versículo 5. Dice entonces: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Y qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sí? Pero además dice: lo entronizaste sobre la obra de tus manos y todo lo sometiste a tu dominio. Y allí hay 2 textos. Génesis capítulo 1, en el versículo 14 al 19 nos dice algo como esto. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que se separen el día y la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor ¿para qué? Para gobernar la noche. Pero también ¿qué hizo? Pero además en el versículo 26 nos encontramos con algo. Y dijo el mismo Dios: hagamos al ser humano, este texto no está allí, pero quiero agregar esto: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles y que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Según el texto de Génesis y según el texto de Salmos, ¿para qué fue creado el hombre? Para que ejerciera dominio y control y autoridad sobre toda la creación que había salido de los labios del Señor a través de un decreto.
cuando decía, se ha hecho, ¿sí? Pero el texto, sí que voy a tener que devolverme. Mejor aquí, en el versículo 6. Dice, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Aunque la primera parte del texto del Salmo 8 está enfocándose en la autoridad que Dios le ha delegado al hombre, la segunda parte del texto, versículos 6, 7 y 8, ya no está hablando propiamente del hombre, sino del Señor Jesucristo. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque la misma palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2, versículo 5, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien atestiguó en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor, ahora ya no dice que un Dios. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él, está hablando del Señor Jesús, todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. ¿Qué está diciendo todo esto? Que no solamente exaltamos al Señor por su nombre, por su soberanía, por su gloria, por el Salvador, por su salvación, sino porque nos ha dado la gracia para dominar todas las cosas. Y a pesar de que por causa de la caída en el huerto de Edén, y parte de ese dominio lo perdimos y parte de la imagen de Dios se desfiguró en nosotros, Jesucristo ha venido como el hombre perfecto, como el segundo Adán, a restaurar todas las cosas para que fuera devuelto al estado original todo lo que se había perdido. Entre todas esas cosas, el dominio que se le había entregado al hombre sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que él, como el segundo Adán, el sumo sacerdote, el hombre perfecto, quien fue tentado en todo y sin pecado, las primicias de la resurrección, él fuera levantado de entre los muertos y fuera puesto en lo más alto, para que él domine sobre todas las cosas y cuando nosotros vayamos al encuentro con él, nosotros reinemos juntamente con él. Por eso dice, ahora no estamos viendo que todas las cosas le estén sujetas. Pero llegará un día en que Él, en estado puro, tangible, físico, visible en la tierra, estará reinando sobre todas las cosas. De hecho, desde ahora reina, pero su manifestación más profunda de su reino será en el tiempo futuro y nosotros estaremos reinando juntamente con Él. Entonces damos gracias al Señor porque no solamente nos ha salvado, sino porque está restaurando en nosotros el diseño original del Padre. Y termina simplemente diciendo lo mismo que dice en el versículo 1. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Pero esa expresión que tiene además el propósito de hacer un énfasis, ¿sí?, de darle fuerza al propósito del texto, de darle relevancia al centro de lo que se habla, está dándole gracias a Dios, ya no solamente por su soberanía, sino por su Hijo. Por el Hijo, por quien es nuestro Señor, pero además nuestro hermano mayor, nuestro Salvador.
nuestro Redentor. Porque aun cuando no merecemos ser lo que somos ahora en Cristo, su gracia siempre ha sido mayor. Siempre ha sido mayor. Este texto nos lleva entonces o nos exhorta a la gratitud. Pero que la gratitud no se limite a ver el poder de Dios en la provisión. Que no digamos gracias Dios solo cuando tenemos alimento o cuando tenemos dinero. Sino que nosotros podamos ampliar nuestra gratitud al Señor por su creación, por su poder, por quién es Él, por cada respiro, por cada momento en que caminamos, por cada momento en que nosotros creemos que hay cosas tan cotidianas en la vida que parece que nacieran de nuestra propia fuerza, pero el Señor es el que nos está sosteniendo. El Señor mismo es el que nos está fortaleciendo. Por la misma fe que nosotros podemos profesar, por el hecho mismo de que nosotros podamos tener la libertad de portar nuestras Biblias y no ser perseguidos como en otros lugares, si son perseguidos por causa de las Escrituras. Por poder tener una esperanza, nosotros los que estamos reunidos aquí, cuando afuera hay muchísima gente sin esperanza. Queremos aprender a adorar a nuestro Señor. Miremos su creación, miremos su cuidado, démosle gracias a Dios por su salvación, démosle gracias al Señor Jesús por ser nuestro Salvador, por coronarnos de su favor. Como lo decíamos ahora, la grandeza del Señor no está limitada a la provisión, está demostrada en su encarnación, está demostrada en su resurrección y está demostrada en su promesa de que ha de venir y ha de venir pronto. Porque además nuestro Señor no es solamente nuestro Señor, es el Señor de todo. Por eso cuando puedo hablar acerca de alguien o con alguien acerca de evangelio, no le hablo de nosotros pensamos, nosotros creemos según nuestra perspectiva. Porque a veces parecería que estuviéramos hablando como un grupo más. Porque no es nuestra perspectiva, no es nuestro Señor simplemente, es el Dios de todos. Del mejor de los creyentes y hasta el del peor de los incrédulos. Él es Dios de todo. De todo lo que cubre el firmamento, el primer cielo, el segundo cielo, donde están los astros, las estrellas, la luna y el sol, sino que Él es el Señor allí en el tercer cielo, donde está su trono. Y de todo el ancho mar y de todo lo que está bajo el mar, de todo lo visible y de todo lo invisible. Sean tronos, principados y dominios, Él es Señor de todo. Y por eso es que nosotros le exaltamos, por eso es que nosotros le alabamos. Un comentario final y terminamos. Aunque este salmo exalta en algún momento la autoridad delegada del hombre sobre la creación, el énfasis está en la gloria de Dios, expresada en su ser, su poder desplegado sobre la creación y el dominio de Cristo sobre todo, despertando una profunda adoración en sus redimidos.